económico. Así que ya vamos a hablar con Julio Gambina. Él es economista, doctor en ciencias sociales, para analizar lo que tiene que ver con esta deuda que hoy justamente Julio nos trae mucha información. Sí, ¿qué tal? Buen día. Esto parece un partido de fútbol. Sobre la hora se anunciaron medidas económicas para evitar que hoy, en la apertura de los mercados financieros, no continúe la disparada sobre las divisas, la cotización del tipo de cambio. Sí, habrá Que que no ver es- si eso no sucede, ¿no? Bueno, todavía es pronto y como muy bien señalás en la presentación, lo que hay es un anuncio del Fondo Monetario Internacional de que hubo un acuerdo técnico y el ministro de Economía, desde el ministerio, anuncian estas medidas que de hecho constituyen una devaluación. Muchas veces nosotros nos preguntamos si es inevitable que la Argentina tenga que transitar este camino de subordinación a la receta monetarista del Fondo Monetario, de que la Argentina tiene que ir por el camino de la devaluación o exagerando por el camino de la dolarización, porque las medidas son medidas fiscales, medidas cambiarias y por lo tanto van a tener impacto en la inflación. Vos Bueno, decías muy bien este doble carácter del ministro candidato que está preocupado porque el índice de inflacionario sea amigable con la intención de voto, y hay que señalar que estas medidas van a contribuir a que no haya una sí. tendencia descendente de precios. Ahí hizo una aclaración el propio ministro con lo que tiene que ver, ¿no? Con el encarecimiento a una parte de las importaciones, que algunos bienes y servicios no se iban a ver justamente pregnados por el mismo, ¿no? Lo que tiene que ver con salud, educación y también al 100% del circuito que comprenda la canasta básica. De todos modos, Julio, más allá de que eso veremos, y o sea, digo, está claro que el objetivo de esto es que cada vez menos sectores accedan al dólar oficial, por esto que vos mencionabas, en algún precio va a tener repercusión, digo, eso se cae de maduro. Digo, si te agregan un impuesto de un 25%... Claro, claro, aunque te digan que hay determinados bienes y servicios que van a ser impactados con estos precios y otros no, la verdad es que lo que en teoría se diga después en la práctica es muy complejo porque estamos hablando de miles de bienes y servicios y el movimiento de precios en la Argentina está claro, en esta coyuntura es incontrolable, por eso tenemos seguridad de que va a impactar en precios y cuando impacta en precios agudiza los problemas económicos sociales, el empobrecimiento, para ser mucho más concreto. En esta carrera de precios, la mayoría empobrecida de la sociedad argentina es la que pierde, porque bueno, puede ser que algún bien o servicio no tenga impacto de crecimiento de precios, pero la mayoría de precios que tienen que ver con la reproducción de la vida cotidiana sí lo va a hacer, Sí, y ese es un problema para el conjunto de la y sociedad. era, Julio, el gran pedido que está haciendo el Fondo Monetario, que es unificar el tipo de cambio, que si bien no se está unificando al 100%, digo, por ejemplo, lo que es el dólar solidario, el dólar ahorro, bueno, para las pocas personas, por las restricciones que hay que podrían acceder, ya queda cerca de los 500 pesos, apenas por debajo, ¿no? En relación al dólar tarjeta, esa es la medida de referencia. Digo, estos $2 ya, digo, tienen el mismo valor, que es un poco una unificación cambiaria, pero era difícil pensar que se lleve una completa, ¿no? En relación a todos los tipos de cambios diferenciales que rigen en un contexto, como vos también analizabas, donde el candidato del oficialismo es el ministro de Economía. La tendencia es a la devaluación. Lamentablemente, la lógica de política económica argentina está diciendo, no queremos dolarización, pero sí estamos acordando el camino de la devaluación. De hecho, venía existiendo eso que se llama crawling peg, Hmm. que es una devaluación recurrente del tipo de cambio oficial,
ya no hay un ancla del tipo de cambio, en el sentido que el tipo de cambio oficial se va ajustando de acuerdo a tono con la evolución de la inflación. Había un imaginario de tendencia descendente del índice inflacionario en los últimos 3 meses, aunque leve, pero descendente. Y bueno, esta aceleración de la devaluación, aunque sea de alguno de los precios, marca esta tendencia de la devaluación, Claro. sin poner en discusión, por ejemplo, lo que podría ser una defensa soberana del peso, que sería una medida inesperada en la sociedad argentina, pero plantear ir más a la defensa del peso que a orientar la subordinación monetaria a la dolarización. Me, Todo mandado por el acuerdo que hay con el fondo de que hay que disminuir el déficit, que hay que fortalecer las reservas internacionales. sí. Y yo insisto que podría pensarse en medidas alternativas, pero bueno, la lógica que manda es la que impone ¿Cuál es, la Julio? negociación con el fondo. En este contexto, ¿no? Vos que sos una persona que tiene realmente mucho conocimiento, ¿no? A su alcance, ¿cuál podría llegar a pensar que es una medida alternativa y viable sobre todo? Mirá, Argentina tiene fondos financieros en pesos que tienen capacidad de negociación en el mercado interno. Por un lado son los bonos emitidos por el Banco Central de la República Argentina, el propio Tesoro argentino. Hay que pensar que el sistema financiero argentino tiene el 60% de su cartera de crédito colocada en títulos especificados. O sea Sí, que existe un mercado en ese sentido. Y el propio Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES es un fondo de financiamiento que entre los dos, entre los bonos en pesos del Banco Central y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, tiene activos por más de 100.000 millones de dólares. Son fondos en pesos equivalentes a 100.000 millones de dólares. Quiere decir que hay un instrumental técnico, financiero, para reorientar la economía a los pesos. Claro, eso supone una definición política, supone confrontar con la lógica que impone el Fondo Monetario Internacional, con la presión que ejercen los grandes productores y exportadores, porque convengamos que los grandes beneficiarios de esta medida son sectores exportadores que ahora van a lograr muchos más pesos porque la venta de su producción va a cotizar a un tipo de cambio diferencial, así como hasta ahora ¿no te había. parece que esos 340 pesos de todos modos quedan un poco por debajo? Incluso ellos pedían algo de 370, 380 pesos. No se les dio eh, lo que pidieron, lo decimos con cautela igual porque eran rumores. siempre ocurre lo mismo. Cuando vos negociás, pedís lo más que se pueda y te dan lo mínimo que se animan a dar. Digamos que si la demanda era 360, 370 y te dan 340, es muy por encima de lo que percibías antes. Por eso digo, son los grandes beneficiarios de esta medida. Por eso siempre, toda medida económica, hay que mirarla, Rocío, desde el punto de vista de quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados. Y entonces vos tenés en cuenta que aquí grandes productores y exportadores reciben un beneficio de un tipo de cambio aumentado y por lo tanto reciben beneficios, reciben mayores ingresos, satisfacen su expectativa, su reivindicación. Y el conjunto de la sociedad argentina, bueno, va a recibir lo que esto signifique como impactos en precios. Y desde el punto de vista del Fondo Monetario, lo que ve es un intento por disminuir el déficit fiscal. Se acaba de informar en el primer semestre que hay una disminución de los ingresos, pero es mayor el ajuste en gastos. O sea que aunque la Argentina esté recaudando menos, está gastando mucho menos, pese a toda la Claro, presión porque haya gasto social. Y sin embargo, el objetivo de déficit fiscal impuesto por el Fondo Monetario sí. es lo que tiende a cumplirse, si no el fondo no acordaría.
Sí, 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 y ese es el otro punto, ¿no? También en relación a lo que se pide con estos impuestos que se agregan, la recaudación del otro lado también. Julio, muchas gracias. Volvemos a conversar seguramente sobre este tema. Gracias.